Buenas amigos de Basica, ¿cómo están? Oye, mi nombre es Juan Muñoz y el día de hoy, amigos, les traigo esta entrevista que tiene como finalidad principal conocer un poco más acerca de la historia del cómic nacional. ¿Quién mejor que yo para decir todo lo que él sabe de la historia del cómic nacional? Estamos ante un periodista, un escritor, un editor y un guionista chileno y fundador de Acción Comics. El día de hoy, amigos, estoy acompañado junto a Claudio Álvarez. Claudio, muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación y obviamente a Basinga por el espacio y el apoyo siempre a las editoriales chilenas. Siempre se agradece todos los espacios y todo lo que sea la difusión del cómic chileno y también obviamente los espacios de venta se agradecen, todo lo que sea por compartir. Historias hechas en Chile con los lectores siempre para nosotros es un agrado y un privilegio también. No, el privilegio es de nosotros. Oye, Claudio, para empezar un poco, bueno, darle un contexto a la gente. La historia del cómic nacional no es reciente, es de hace muchos años atrás. Más o menos por la época del 1895, por ahí hasta en 1905, cuando salió la revista cómica. Pero partamos de la base que todo esto nace en 1906 con el famoso Federico von Pilsener, que es considerado para muchos la primera historieta en Chile. De ahí en más, todo lo que conocemos ya es historia leída, por así decirlo. Pero Claudio, para ti, con todo lo que conoces, con todo lo que sabes, ¿cómo fue el avance en la época, en ese entonces? Teniendo en cuenta, ojo, que desde mediados de los 50, tiradito como partiendo de los 50 hasta finales de los 60, salieron tres gigantes como lo son Barrabases, Condorito y Mampato. Lo que pasa es que, bueno, en términos de contexto, yo no soy historiador, pero sí soy un fanático del cómic chileno y obviamente me he dedicado a averiguar, a investigar, a hablar con autores, a hablar con investigadores que sí han hecho un trabajo de recopilación importante, como Moisés Jasón, el mismo Claudio Aguilera, Jorge Montalegre y otros. Diría que una de las características de Chile es que siempre se ha hecho cómic, desde, como decís tú, desde el 1890 y algo, 1906, 1905, por ahí, donde ya aparece von Pilsener. A partir de ese momento nunca dejamos de tener historieta y tuvimos, qué sé yo, el Peneca, después tuvimos Mampato, después tuvimos durante los años 60 lo que se llama la época dorada del cómic chileno, que agarra un poco a los 70, después el cómic se transforma aparecen licencias, aparecen experiencias como la de Gabriela Mistral, que trae cómics de Marvel. Después de esos cómics se transforma como de cierta manera en algo más underground, más contracultural, donde tenemos revistas como La Trauco, como La Bandido y como otras. Después de eso tenemos una suerte de experimentación en los años 90, 2000 por ahí, donde el cómic vuelve a los kioscos con lo que hizo la editorial Dédalos, con lo que hacía la gente de Caleuche. Después de eso tenemos una nueva generación donde se habla del famoso boom del cómic, que tenemos a todas estas editoriales más jóvenes y también las editoriales multinacionales publicando cómic chileno, que el cómic pasa de los kioscos a las librerías. Y hoy día tenemos una suerte de situaciones que tenemos un montón de editoriales independientes, más bien jóvenes, chicas, pero también tenemos multinacionales sacando cómics chilenos, y tenemos también lo que con el Gonzalo Martínez siempre dice que es una suerte de boom silencioso, que es la publicación de cómics chilenos en el mundo. Hoy día tenemos muchos cómics saliendo, muchos cómics chilenos publicándose fuera. Entonces, en todo este tiempo, probablemente la constante es que nunca se ha dejado de hacer cómic chileno y nunca ha dejado la gente de apreciar el cómic chileno. Te diría yo que de todas estas épocas, obviamente hay un germen que se da por ahí por el 1905, 1906, anclado en el humor, anclado en la sátira política. Después tenemos uno de los primeros grandes hitos, que es la aparición del Peneca, donde no solamente eran historietas, sino que además había historias, digamos, narrativas o lectura más tradicional, donde se empieza a construir esta alianza o esta mirada del cómic como producto infantil también, infantil juvenil. Después tenemos Mampato, que probablemente es una revista que crió a generaciones de chilenos. En mi época tenía lo que pasaba con los suplementos incluso de los diarios, como La Tercera, que sacaba Icarito, donde también tenías algo de educación, pero de una manera más lúdica.
Me interesa mucho lo que pasa por ahí en los años, en la segunda mitad, digamos, de los años 60, escribiendo historietas, sacando historietas de aventuras, historieta que se hacía en Chile y que se exportaba a otros países de la región, donde seguramente los que hayan ido a tiendas y a viviría más de viejo les pueden sonar títulos como Jungla, como El Intocable, como El Jinete Fantasma, como Far West, como los cómics de 007 James Bond, etcétera. Y es una época que hoy día se menciona como una época de oro del cómic chileno, porque tienes empresas locales, nacionales, haciendo historieta de una manera en que hoy día sería súper poco probable que se hiciera. Ellos tenían oficinas de dibujantes que estaban pagados por empresas para hacer estas historietas, para escribirlas. Pues obviamente semillero de gente talentosísima que hizo carrera haciendo esto, en una época en que obviamente el modelo industrial era distinto, con historias que eran más bien simples, dirigidas básicamente a todo espectador. Probablemente esto se corta o cambia cuando Zigzag se transforma en Kimantú. El cómic se transforma más, tiene una mirada más local, un poco más ideológica también. Se agregan aspectos sociológicos. El gobierno de la época detecta que hay en el cómic un vehículo también para educar a la gente. Después tenemos obviamente el golpe y la dictadura, que marcan también una suerte de apagón, en el sentido de que sí teníamos cómic, obviamente, más la presencia de licencias. Tuvimos cómics de los Pitufos, tuvimos cómics de Heidi, tuvimos, como mencionaba, a la editorial Gabriel Mistral imprimiendo acá Conan, Iron Man, Spider-Man, Hulk, etc. Y tuvimos otros experimentos también, pero en general la gran industria del cómic chileno, con dibujantes haciendo historias, con grandes personajes, con tirajes importantes, con mucha lectura, con Tío Rico, qué sé yo, vendiendo 700.000 copias, con 007 James Bond vendiendo 500.000 copias en las calles. Esa época un poco muere también a partir de los años 70, ya llegando a los 80. Claro, ahí entramos ya, bueno, obviamente tú bien lo mencionabas, que en los 70 cambia el paradigma comiquero nacional, y acá entra mi pregunta clave, porque tenemos consideración que los 70 fueron años conflictivos nacionalmente hablando, con el golpe militar, con todo esto, pero la llegada de la Unidad Popular, para ti, ¿fue la precursora del bajón? Ya que recordemos que igual hubo un éxodo importante de trabajadores, muchos terminaron trabajando en publicidad, por así decirlo. No, porque todavía tenías en la Unidad Popular tenías una producción masiva de historietas, y tenías interés de la gente por leer historietas todavía. Si bien es cierto, obviamente, ideológicamente hay títulos que se cortaron, como el mismo 007 de James Bond, que se consideraba demasiado imperialista, que se dio para la época, hubo una mutación de los personajes que era súper interesante, que era una mirada un poco más hacia lo nuestro. ¿Qué es lo que pasa en Chile probablemente? ¿O qué es lo que pasó en Chile? La otra vez conversaba con Lincoln Fuentes, dibujante de esa época, y hablábamos un poco de la carencia de historias y de guiones, de guionistas que fueran un poco más allá de la temática más simple. Es algo que sí pasó en Argentina. En Argentina, de cierta manera, la historieta maduró desde el punto de vista de lo temático, por una parte, pero por otra parte también el punto de vista artístico. Se generó un nexo muy importante con Europa, de manera que la historieta argentina se publicaba mucho en Italia. Nosotros nos generamos nexos directos, si bien es cierto, hubo experiencias como por ejemplo con Temo Lobos dibujando para la Fleetway, Máximo Carvajal también, el mismo Germán Gabler, pero nos hizo constante. Sí es cierto que la Unidad Popular marca un quiebre con algunos de los dibujantes, no todos, otros siguieron haciendo experimentos. El mismo Germán Gabler hizo sacó Killer, sacó algunas revistas más de manera independiente. Tenemos la experiencia a partir del 74 también de Dilapsa, que venía de un poquito antes también, que sacó tiritas como Garra de Acero y otras. Entonces no es que se haya terminado con la Unidad Popular, cambia la mirada, cambian los temas. Si fue más atractivo o menos atractivo, si la apuesta resultó o no resultó, a mí me cuesta mucho medirlo desde acá. Pero sí me sigue pareciendo interesante como experimento, en un contexto en que no hay que olvidarse, si alguien mira las historietas de los años 60, era una historieta bien poco
súper pocos elementos chilenos. Era una historieta que se hacía completamente en Chile, con dibujantes chilenos, pero con guionistas chilenos, digo, pero las temáticas, los nombres de los personajes, todo era en el Far West, todo era en la selva, todo era en el espacio. Tenías las historietas del Dr. Mortis que acontecían en otro tiempo, en otro lugar, con todos los nombres eran ingleses. Por lo tanto, tampoco tenías una denominación muy de origen. No pasaba eso en esa época, por ejemplo, con Torito, que no pasaba eso probablemente con Barrabases, que también tenía elementos muy, muy chilenos. Pero sí pasaba con las otras historietas. A partir de los años 70, lo que pasa es que se hace un intento por mirar un poco más. Entonces, tenías personajes como el Manque, que estaba en el campo chileno, tenías personajes que eran patrulleros en Chile. Entonces, a mí me parece interesante como ese giro en términos de decir, ¿sabes qué? Traigámoslo un poco más acá, a nuestro ámbito. Las historietas de Mampato tenían también mucho de eso. El mismo Germán Gable cuando hace Los Cuatro de la Alborada, una historieta que transcurre en Valparaíso, que transcurre en Chile. Y ese cambio me parece súper súper valioso. Creo que ahí obviamente hay varios fenómenos. Aquí uno no es que pase algo y eso es lo que marca todo. Porque obviamente con la masificación de la televisión, los tiempos de lectura cambiaron. Con la salida de las historietas o de las revistas de los kioscos, de a poco también empieza a cambiar un poco el modelo, en la medida en que se hacía más caro hacer historietas, en la medida que convenía traer licencias desde afuera. Hay un montón de fenómenos que inciden en que la historieta vaya desapareciendo, y aún así tuvimos historietas, aún así tuvimos a Temo Lobo sacando Cucalón, tuvimos los suplementos de historieta de La Tercera. Había interés por seguir haciendo historieta. El formato, la forma, el cuándo y el cómo fue un poco lo que cambió, y eso ya empieza en los 80, empieza a decaer y hasta básicamente desaparecer en el concepto industrial. Probablemente quedan vestigios de esta idea industrial de producir historieta, que por mucho tiempo lo único que teníamos era Condorito, como era la historieta industrial, por decirlo algo, donde tú efectivamente tenías dibujantes que van a la oficina a dibujar, digamos. Y a partir de eso, bueno, tenemos como caudillos, como gente que se dedicó y que abrazó la historieta, ya no probablemente siguiendo el modelo más estadounidense, que es un poco lo que pasa en los 60, 70, que esta mirada era muy de cómic americano, muy de cómic inglés. A partir de los años 80, lo que tienes es un cómic un poquito más adulto, más contracultural, con temas más adultos, y que tiene una mirada o un ojo puesto más bien en Europa, más que necesariamente en Estados Unidos. Y de ahí salen las Bandidos, la Trauco, la Asteroide y otras revistas más de la época, que también fueron semilleros de autores y dibujantes que hasta el día de hoy siguen operativos, como el mismo Gonzalo Martínez, como Martín Cáceres y otros, Félix Vega, etcétera. Sí, bueno, son nombres igual que han marcado un poco lo que se conoce como el cómic acá nacionalmente. Tú mencionabas bien, destacar que a finales de los 70 la editorial Gabriela Mistral dejó de existir prácticamente, y la década de los 80, personalmente hablando, para mí nace una nueva visión o una nueva versión de lo que sería el cómic. Si bien hay un término que tú ocupas muy bien, que es el movimiento underground. Ahora, pero si yo te menciono a ti como, por ejemplo, Luis Enríquez o Juan Carter, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza de esa época, hablando en sí? Mira, yo creo que los 80 es una época que marca... Primero, a ver, los kioscos seguían, había historietas en los años 80 en los kioscos. Sí. Lo que veíamos nosotros era básicamente cómic de editorial Pincel, donde tú lo que tenías eran licencias que iban desde Bugs Bunny hasta, qué sé yo, Porky y todas las revistas de Disney que seguían saliendo. Tenía mucho que llegaba de la editorial Novaro desde México. Por lo tanto, tenías una oferta en términos de cómic nacional, como de grande, de lo que venía de antes. Sobrevivió con Dorito, teníamos Barrabases que volvía con sus épocas, y no mucho más. Cuando comienza el movimiento under, cuando empezamos a ver de nuevo esta intención de generar historieta,
lo que tenemos es el regreso de una generación que de partida era una generación de jóvenes en dictadura. Por lo tanto, había una suerte de querer contar historias, pero no solamente era contar historias, sino que había algo detrás de eso que tenía que ver con un poco con subversión, con hacer algo que en teoría no deberías estar haciendo, con contar historias, con sacar una voz que no estaba en los medios oficiales, obviamente, que correspondía a un grupo joven que quería expresarse y que quería expresarse a través del cómic. Y es bien curioso porque, claro, uno conversa con el Gonzalo Martínez o con otros artistas, digamos, de la época, y te das cuenta que, claro, que en esa época los artistas eran una suerte de rockstar. O sea, se hacían eventos donde había rock y cómic, y era estaba súper poco asociado a los nerds. Estaba súper poco asociado al cómic de superhéroes. Porque en la práctica el cómic chileno no es un cómic de superhéroes. Tuvimos, pero muy pocos en la práctica. Ni siquiera los grandes personajes chilenos son superhéroes. En general, los personajes de más tradición son personajes de humor, futbolistas, es un personaje de horror, o una criatura de horror como el Dr. Mortis. Y todos nuestros personajes más, desde Magua, pasando por Mizomba, y todos son... O sea, hay más probabilidad de encontrar un vaquero conocido que encontrar un superhéroe. Tenemos al Capitán Júpiter y tenemos un par de ejemplos más, pero en general el cómic en los 80 está asociado a la contracultura, está asociado a la necesidad de expresión, está asociado a lo contestatario, y está asociado a una movida que tiene mucho más que ver con el punk y el rock que con lo nerd. Que es un cambio que respecto probablemente de lo que tenemos hoy día. Nosotros, los creadores de esa época, nos deben encontrar super nerds, ¿cachai? En respecto de lo que se hacía en esa época y respecto del concepto que rodeaba lo underground y en la performance, etcétera. Y dentro de eso estaba inserto el cómic. Hoy día, obviamente, es súper distinto. Oye, y ya, a ver, hemos recorrido 3 épocas que han marcado igual un poco lo que es el cómic chileno, pero ya entrando a los 2000, al nuevo milenio, a la nueva era, obviamente tiene que haber un recambio, tiene que existir un recambio de lectores y de artistas. ¿Cómo beneficia en sí a la historia del cómic nacional la llegada de nuevos autores? ¿Cuál es el cambio que tú ves o que históricamente se vio? ¿Cómo se plasma eso en la historia? Mira, a partir de los 2000 todavía teníamos experimentos en los kioscos, como lo que hace el Dr. Zombie con Dédalos, que es un poco este sueño, por una parte, de revivir esta tradición de hacer revistas en Chile, pero también ya mirando más derechamente hacia Estados Unidos y tratando de hacer una producción industrial, que es un experimento, es una locura, básicamente. Sí. Que tuvo sus momentos increíbles y luego se extinguió porque había cambiado Chile, había cambiado las costumbres, había cambiado la lectoría, etcétera. Tuvimos el caso de Caleuche también, que salió, que tuvo una distribución súper interesante y donde también sirvió de semillero para creadores, y se dio algo que es muy bonito, que se genera como el traslape de generaciones entre los que venían dibujando de antes y que se mantuvieron dibujando, y los creadores nuevos. Se vuelve a generar de cierta manera comunidad, con harto reparo, pero se genera comunidad, y se generan proyectos interesantes, colectivos interesantes, aparecen voces potentes como de Maliki, por ejemplo, y toda una generación de creadoras que probablemente no habían estado tan presentes en el pasado, porque el cómic siempre tuvo un carácter bien machista en ese sentido, pero aparece una generación también de creadores que hoy día es súper evidente. En esa época probablemente no lo era tanto. Al avanzar la década, se generan ciertos hitos, como la aparición de Road Story, que es la adaptación que hace Gonzalo Martínez de la novela de Alberto Fuguet, y se transforma en bonito básicamente porque es una novela gráfica, una de las primeras que se produce en Chile, y además porque es publicada por una editorial relevante. A partir de ese momento se genera lo que muchos ya han llamado el famoso boom del cómic, en que
es que empiezan a proliferar publicaciones que ya no son revistas, sino que son libros, que ya no están destinados básicamente a niños, sino que a un público más adulto. La historieta empieza a aparecer en librerías, editoriales como Penguin, como Norma, como Planeta, se empiezan a interesar en publicar historietas chilenas, historieta madura chilena. Los autores vuelven, aparece de nuevo Félix, aparece alguien como Pancho Ortega, que junto a Gonzalo hacen Mochadic y que se transforma en un éxito editorial. Aparece Arcano Cuarto con el Miguel Ferrada, que sacan que vuelven a traer a Mortis. Aparecen las editoriales y aparece sobre todo el público. Vuelve a aparecer el público. Es una época cerca del 2010 donde tú hacías un lanzamiento de un cómic y se llenaba. Donde tú sacabas un cómic y el cómic vendía miles de copias. Y de cierta manera son varias razones. Obviamente una es generacional. Había una generación de autores, también había una generación de editores haciendo esto, pero además había una generación más antigua que venía empujando también. Entonces se dio que se alinearon ciertas cosas que tienen que ver con una cosa generacional, con la atención de la prensa, además de la época, con la atención del público de la época, y con títulos que lograron llegar a la gente, ya sea porque en ese momento faltaba algo así, ya sea porque se generó atención mediática, ya sea porque era el momento correcto, pero fue un periodo te diría yo, de unos 5 años más o menos, donde el cómic chileno vivió efectivamente una efervescencia inusual en términos de nuevos creadores, de nuevas obras, etcétera, etcétera. Nosotros como Acción Comics llegamos entre el 2012 y el 2013, alcanzamos a agarrar como la cola del boom, pero era evidente lo masivo que podía ser la historieta en esa época. La historieta libro, además la historieta librería, la historieta como de cierta manera poniéndose unos pantalones largos, entre comillas, o logrando ser aceptada en el circuito literario, donde probablemente no era su ámbito natural antes. Obviamente esto tiene que ver con que también había lugares. Apareció la Galería Block, por ejemplo, que era un lugar donde la ilustración y el cómic tenían un lugar y se les da además un realce importante, elevando, qué sé yo, la categoría de los artistas a artistas per se, digamos, ya no solo artistas de cómic. Tenemos el caso de Bazinga, tenemos el caso de otras tiendas que se empiezan a consolidar ya no solo como lugares de venta, sino como espacios donde pasaban cosas, donde tú podías ir a conversar con los autores, donde se hablaba de historieta, donde aparece el Café Comics en esa época también. Entonces había no solamente una movida de autores, de editoriales, sino que además había lugares de encuentro entre autores y público. Aparece FIC Santiago en esa época como un evento dedicado solo a la historieta. Entonces pasaron muchas cosas en una época que de cierta manera sentó las bases, o volvió a sentar bases que ya existían. Es difícil hablar acá también de solo una generación, porque todo lo que pasa hoy día es consecuencia de lo que pasó de 1900 para adelante, digamos. Sí. De todo lo que hizo la gente en los 80 con manteniendo viva la llama, digamos. Hoy día somos consecuencia de lo que pasó también hace 10 años. Y hoy día tenemos un panorama súper interesante y súper desafiante también, en que ese gran público se ha ido atomizando con la aparición de muchas editoriales, pero tenemos muchas voces muy interesantes, tenemos voces femeninas muy potentes, tenemos la presencia del manga, tenemos creadores que están publicando webcomics. Entonces ha sido una evolución interesante, y ha sido una evolución que no para. El cómic chileno nunca se ha dejado de hacer, nunca se ha dejado de leer y nunca ha dejado de progresar hacia distintos derroteros. Tú mencionas algo que es muy llamativo, que el cómic nunca ha parado o se ha estancado, por así decirlo, y ha ido evolucionando. Tú mismo lo decías en una entrevista que estuve leyendo, que Chile antes producía cómics para exportar. Ahora se está viviendo eso un poco. ¿Qué papel han como desempeñado algunos autores, como lo son un Alan Robinson, que trabaja en Marvel, no sé, Gabriel Rodríguez, un Nelson Daniel? ¿Qué papel juegan ellos en esta actualidad? Lo que pasa es que se producen varios fenómenos, porque una de las cosas que pasó hace 10 años atrás es que autores como Nelson Daniel, como Alan, como el mismo Gabriel, empezaron a trabajar para mercados extranjeros. Eso que los gringos llaman el work for hire, básicamente, que es dibujar obras de otros. Por lo tanto, Chile
aparece en el mapa con dibujantes que están dibujando títulos, digamos, para mercados relevantes como Estados Unidos. Esa fue una primera etapa. Hoy día, digamos 10 años después, no solo tenemos dibujantes trabajando por los mercados relevantes, sino que tenemos obras chilenas publicándose allá, que es algo distinto y que es como el segundo piso de la casa, digamos, en este caso, y que es súper relevante porque ya no estamos hablando solamente de exportar, entre comillas, talento, sino que estamos exportando historias. Y eso es algo que antes era súper poco común. Nosotros nos llamaba mucho la atención cuando una obra chilena se publicaba afuera. Cuando Félix publicaba Juan Buscamares, por ejemplo, afuera, era como un súper hito porque era algo que no nos pasaba a nosotros. Cuando se publicaba Condorito en otros países era como, oh, qué locura. Y hoy día tenemos a muchos creadores chilenos que han logrado dar el salto, y tenemos cómic chileno en Brasil, harto, en Estados Unidos, algo, tenemos cómic chileno en Francia, que hace unos años atrás habría sido completamente impensado, en España, en Argentina, en Colombia, en México, en India, en Japón, etcétera. O sea, vivimos hoy día un escenario que hace 10 años era como soñado, que es que efectivamente las historias chilenas estén llegando a lectores en distintas partes del mundo, y eso abre obviamente una tremenda puerta para las historias que queremos contar, considerando que Chile va a seguir siendo un mercado pequeño, los lectores como que somos los que somos, pero la posibilidad de mirar hacia afuera, de ampliar la cantidad de lectores, de ampliar los mercados, obviamente que es una oportunidad para editores, para los agentes, para los creadores, que se abre y que yo creo que hay que tomar, no perdiendo nuestra voz pensando solo en producir para el mundo, sino que poniendo en valor nuestra voz y nuestras historias, que al ser locales también son universales. Tú mencionabas que Condorito ya no es un personaje con la idiosincrasia del chileno, sino que es un personaje neutral. ¿Tú sigues manteniendo esa misma opinión? Sí, claro. O sea, no sé si será una opinión a estas alturas. Es algo que he podido conversar incluso con gente que dibujó Condorito mucho tiempo, que obviamente dejó de tener ciertas características. El Condorito original, un ladrón de gallinas, que fumaba, que era bajito, qué sé yo. Todo eso va cambiando, los amigos cambiaron, hay personajes que ya no pueden aparecer en Condorito, los personajes que representaban a cierta minoría o ciertas nacionalidades, etcétera. Y de cierta manera agarra como un humor o se transforma en un humor cada vez más neutro, y eso es así. Y tú vas a otras partes y obviamente todo el mundo piensa que Condorito es de ese país, y gran parte del éxito de Condorito tiene que ver con eso, tiene que ver con haber logrado un poco sacudirse de las raíces y transformarse en un personaje universal. Hoy día Condorito, más que un personaje chileno, es un gran personaje latinoamericano, y se percibe también así, y a mí no me parece mal que lo sea. Obviamente uno tiene todo este chauvinismo de que no, que sea chileno, qué sé yo, pero tener un personaje latinoamericano es algo súper bonito, encuentro yo, y que sea reconocido y publicado en distintas partes del mundo me parece maravilloso. Claro, o sea, potencia un poco más la imagen nacional, manteniendo como la neutralidad, por así decirlo. Lo que pasa es que cuando tú lees una historieta, no necesariamente es relevante de dónde viene. El talento es talento, venga donde venga. Una editorial norteamericana, cuando contrata a alguien, no lo contrata porque es chileno o es filipino, contrata por cómo dibuja, por cómo relata. Cuando tú lees una historia, sí tiene un valor, sí, que venga de algún país, en la medida en que esa historieta de cierta manera te habla algo de ese país, pero si no, es una buena historieta nomás. Y en ese sentido, o una historieta que te hace sentido o que te gusta. Probablemente la mayoría de la gente que leía, no sé, la historieta de los pitufos, no tenía idea que los pitufos eran belgas, o no sabían que Asterix era, bueno, Asterix sí, porque Asterix es un galo, pero no necesariamente tú estás tan conectado con la nacionalidad del personaje, especialmente cuando eres más chico, que la verdad es que no te interesa mucho tampoco saberlo. Oye, ya para ir cerrando esta entrevista, preguntarte a ti como fundador de Acción Comics, de una marca potente, ¿cuál es la proyección futura que tú le ves al cómic chileno? ¿Cuál es el límite que podemos entregar o qué nos falta por
por explorar. Mira, yo creo que no sé si uno puede hacer mucho vaticinio, porque básicamente todo cambia con celeridad. Lo que sí uno puede estar seguro es que siempre va a haber cómic, siempre se va a seguir haciendo cómic. Ya no va a ser el cómic industrial, pero hoy día tenemos, no sé, grandes transnacionales publicando cómics chilenos, editoriales, microeditoriales como Acción Comics publicando cómics chilenos, gente haciendo fanzines, autores autopublicando webcomics, y muchos ganando plata o ganando, digamos, lectores, sumando lectores con eso. Entonces yo creo que la evolución hasta ahora ha sido una evolución bien natural, en la medida en que los creadores van buscando la mejor forma para canalizar esa inquietud y llegar a ser público. Probablemente lo que va a cambiar es la manera en que esos creadores obtienen retribución de eso. Hoy día tenemos grandes autoras, como probablemente las principales autoras chilenas son Paulina Palacio, con Maestro Gato y otros títulos con Planeta. Tenemos el caso de un fenómeno editorial como Alegría y Sofía, de la Daniela Tears, que hace unos años atrás habría sido probablemente impensado que títulos para niñas o de ese tipo de títulos con esa mirada fueron los grandes éxitos editoriales. Hoy día lo son. Entonces eso te habla de una evolución en los lectores, en las lectoras, la necesidad de mirar también y de pensar en un público distinto, pensar que también te puedes leer afuera, pensar que hoy día un autor, una autora ya no necesita una editorial para llegar a su público. Entonces los modelos, los paradigmas que siempre entendimos como historieta han ido cambiando. No han cambiado lo suficiente como para que el viejo esquema todavía esté obsoleto, no han cambiado lo suficiente como para que los webcomics superen al material impreso, no han cambiado lo suficiente como para que la gente se sume masivamente a la lectura de cómics que no sean de superhéroes, por ejemplo. Pero de a poco se están generando los cambios. Yo creo que en la medida en que la cosa vaya madurando, en la medida en que sepamos seguir conquistando al público, convenciéndolo para que lea, en la medida en que nos abramos a nuevas tendencias, en la medida en que también nos abramos de manera decidida al manga, por ejemplo, vamos a llegar a más público, y en la medida que llegamos a más público, vamos a poder seguir contando historias. Esto es un círculo que ojalá que no se detenga. Amigo Claudio, un gusto haber compartido este momento con usted, que nos haya dado un pincelazo de toda la historia nacional desde 1895 hasta la actualidad. Te agradecemos. Si quieres darle un mensaje a todos los bacingueros que te siguen, que te ven, que te van a escuchar. Nada, pues agradecer el espacio, agradecer el tiempo y básicamente decirle a la gente que se asome a las historias que se están haciendo en Chile, que den una oportunidad a ese cómic chileno que ven hace rato encima y que a lo mejor no han leído, que comenten, que compartan, que sigan a los creadores chilenos, porque hay historias que valen mucho la pena que se están haciendo en su país, y que esa lectura o comprar ese libro significa mucho para ese autor, para esa autora, para ese editorial. Así que nada, muchas gracias y que siga creciendo esto, y que les vaya muy bien a Bazinga también. Amigos, esa ha sido la entrevista del día de hoy. Muchas gracias por vernos. Esa ha sido la historia del cómic chileno en Bazinga Comics.